Hola colegas, soy Marlon Martínez, bienvenidos a este nuevo video. Soy el fundador de Trading con Precio y Volumen.com y Trading con Alta Probabilidad.com. Estoy muy contento de hacer este video. Este video, créeme que te va a gustar muchísimo, sobre todo si eres una persona que ya está utilizando mi estrategia, tanto mi información, mi academia de lo que es estructura de mercado, como lo es también el sistema avanzado de Trading con Alta Probabilidad. Acompáñame hasta el final, que creo que hoy tocaremos un tema de verdad muy importante, tiene que ver con el monitoreo del trading. Si eres una persona que aún no tiene mi sistema, en todo caso acompáñame porque al final voy a darte también una noticia muy importante para ti sobre mi academia. Bien, empecemos. Este es un tema que toqué en el transcurso de esta semana en el grupo privado al cual tienes acceso cuando adquieres el sistema de trading con alta probabilidad TAP, lo tocamos. Y es un tema que he tocado en videos pasados que tiene que ver con el reaccionar cuando las condiciones del mercado están cambiando. ¿Ok? Esta semana me sucedieron dos escenarios bien interesantes y yo dije, definitivamente es algo que en lo que yo personalmente como trader quiero mejorar y que sé que cuando les cuente de qué se trata, creo que muchos se van a ver reflejados sobre esta realidad de lo que vivimos los traders en esto que voy a mencionar, con esto que voy a mencionar el día de hoy. Básicamente se trata del hecho de que muchas veces estamos ya configurando una entrada al mercado, estamos viendo un setup, entramos en ese setup porque se ha dado un checklist que tenemos y luego las condiciones del mercado empiezan a cambiar y nuestro activo no tocó nuestros TP, nuestros take profits, bien sea si tenemos uno o dos, en fin. En fin, la operación no tuvo un desarrollo y por el contrario se empieza a desvirtuar y termina incluso hasta estopeándonos. En muchas ocasiones, y lo he vivido recientemente, sobre todo con un mercado tan tendencial, en el que de repente cuando entramos en lo que creemos es un giro, no es más que un retroceso y luego el mercado continúa su tendencia. Es allí cuando tenemos que ser muy hábiles de detectar que el mercado simplemente estaba haciendo quizás un pequeño retroceso y que se está desvirtuando muy rápido nuestra operación. Sobre todo esto pasa en mercados sumamente tendenciales, que ha sido la constante de las últimas semanas. Un dólar totalmente tendencial al alza, activos como un euro dólar a la baja, una libra a la baja, en fin. Entonces, el punto al que quiero que empiecen a analizar es el hecho de que nosotros no podemos descuidar nuestras operaciones abiertas. Tenemos que monitorearlas constantemente, no necesariamente tenemos que estar pegados a la pantalla, pero sí por lo menos personalmente yo opero en el marco de H1, todos lo saben, y es el marco de operativa que recomiendo para mi sistema de trading. Ese marco de H1, pues cada hora va a tener una vela y una vela de esas podría estar empezando, una vela de H1 en las horas siguientes a mi entrada, podría estar mostrándome condiciones diferentes. Ustedes saben que, por ejemplo, cada vez, o mejor, estos cuadritos amarillos de nuestro sistema TAP se pintan justamente, si yo estoy aquí parado en el marco de una hora, se pueden llegar a pintar justamente al cierre de una vela de una hora. Así que pues un monitoreo ideal para una operativa de H1 es justamente monitorear una entrada cada hora. Si no lo logras hacer por ocupaciones, lo que sea, pues hazlo en el menor corto posible, 2 horas, en fin. Entonces, me quiero enfocar en mejorar, se los digo honestamente, mejorar mucho en ese aspecto, porque hay momentos donde yo logro tener buenas reacciones. He mostrado aquí en videos operaciones en las que, por ejemplo, yo salgo de una idea de ventas y de inmediato me planteo una idea de compras. Logro hacer ese switcheo. Ese switcheo es de las cosas más difíciles de un trader. ¿Por qué? Y aquí hablo también del tema psicológico, del tema de las emociones. Nuestro ego, nuestro apego. Estamos con un ego y con un apego hacia ese sesgo, hacia ese sesgo que estamos operando en un momento dado. Supongamos. Es más, quiero ir al ejemplo práctico o a las dos situaciones que reflejan sinceramente que esto es algo
que se puede hacer, se puede mejorar notablemente y sobre todo si lo acompañas con una herramienta que he diseñado y te la voy a compartir más adelante en el transcurso de este video. Vamos a ver entonces, vamos a la práctica y veamos qué es lo que me ha sucedido para que poderte explicar realmente al mensaje al cual, explicarte el mensaje al cual quiero llegar. Miren, yo en inicios de semana planteaba una hipótesis que de hecho la planteé en redes sociales de venta en el USCAD. En el USCAD, estoy aquí en marco de H1, la venta se daba justamente aquí con esta vela. Yo creo que sí, la venta se daba aquí, solo que no sé si más adelante fue que unas velas más adelante planteé la hipótesis. El punto es que aquí ya empezábamos a tener uno de los patrones de un tentativo giro, ¿ok? Aquí está nuestro patrón de triángulo, aquí está nuestro patrón de triángulo. Sin embargo, allí todavía no habían otras cosas como por ejemplo el cruce de la media de 10 a la media de 50 o de 55 periodos, si es que es la que tienes configurada. Pero sí se daban unas velas posteriores, así que mi entrada fue una entrada por acá cuando yo ya estaba viendo que tenía el patrón de triángulo y posteriormente también tenía ya el cruce de medias. El soporte de un marco superior, que en este caso es la media móvil de 50 periodos en H4, que ya les dije un tip en el video pasado, podemos tener una misma visual de esa media acá insertando en H1 lo que es la media móvil exponencial de 200 periodos, que es esta verde, y eso nos da una idea de la fuerza del marco superior. Recuerden que para nuestras entradas siempre vamos a ver la referencia del marco superior. Si queremos operar una entrada aquí, queremos que este señor esté ciertamente distante. Yo veía algo de distancia, no mucha. La verdad es que es ideal que haya más separación, más distancia entre nuestra entrada y la media móvil. Que haya habido una volatilidad y se haya alejado de este amigo. O operar un movimiento que esté en favor de esa tendencia superior. Aquí yo iba en contra de la tendencia superior, apuntaba a algún retroceso que de pronto viniera a esta zona de volumen, ¿ok? Entonces, ciertamente se daba algún escenario en favor, pero era claramente un escenario de contratendencia, ¿ok? Bien, yo opero la venta por acá, las condiciones. No quiero revisar el Maxwell ahora porque nuestro indicador Maxwell, las personas que tienen el sistema de trading con alta probabilidad saben que pues obviamente el Maxwell se va refrescando, no como los cuadritos amarillos que sí son activos que no se refrescan, no se repintan. El Maxwell sí, no es el santo grial, es una muy buena herramienta, pero como todo, es una herramienta que puede variar y ajustarse con el movimiento real del mercado. Es un buen predictivo, pero no podemos confiarnos 100% de él. En ese momento el Maxwell de H1 cumplía lo que queremos ver para un setup de H1 las personas que tenemos el sistema de trading con alta probabilidad, que es, si yo voy a realizar una venta, el Maxwell H1 debe estar por debajo del punto cero. Y aquí, a ti, si no tienes el sistema TAP, ya te voy dando idea de lo que hacemos quienes ya lo tenemos. El Maxwell H1, o sea, esta herramienta, esta línea amarilla debe estar por debajo del punto cero para una venta. Y debe haber una observación de un marco superior que es el marco H4 y tenemos que ver un Maxwell en pendiente bajista. Eso ciertamente también estaba, ¿ok? Sin embargo, noten lo que sucede. Una vez se da el cruce bajista, el mercado realmente no logra avanzar y por el contrario empieza a levantar al alza, me pinta una vela con Ajiman, con el elemento del sistema de trading de alta probabilidad y posteriormente realiza un patrón de triángulo con velas posteriores. Quiero que lo vean. Aquí estaría el comprador que hay que romper. La vela de Ajiman no lo alcanza a romper, pero esta vela posterior sí. Me refiero a esta vela de aquí. Esta vela posterior rompe el precio de cierre de esta. Aquí había un patrón de triángulo, ¿ok? Con seguridad y también las condiciones del Maxwell en H1 después de tantas horas y ya con unas velas que
eran velas de intención, esta vela eran velas de intención alcista, seguramente ya ese Maxwell H1 no lucía bajo cero, sino sobre cero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta entrada? Esta entrada al final me estopea. Yo tengo mi stop loss aquí, ¿ok? Tengo mi stop loss al pivot, unos pips por encima, soy estopeado, ¿ok? Después de ser estopeado es cuando veo que definitivamente yo no reaccioné de que estaba operando definitivamente un retroceso. Me puse a estudiar el mercado correlacionado y definitivamente veía que euro seguía cayendo, libra seguía cayendo, los amigos USD, XX seguían al alza. Así que el mercado correlacionado también me invitaba a pensar en que el dólar seguiría al alza y por lo tanto un activo como el USCAT, su tendencia podría también ser alcista. Bien, miren cómo acá con estas velas ya vuelve a suceder el cruce de medias, pero en este caso al alza. El cruce de medias de nuevo al alza. Entonces, realmente son horas en las que el trade no se realiza y luego se empieza a desvirtuar. Lo que yo debía hacer en ese momento es que debí siempre estar monitoreando mi operación y darme cuenta que ya el mercado dejó de hablarme de esa posible venta, se me desvirtuó y ahorita me gritaba compras. Yo dejé que el mercado realmente llegara hasta stop. A lo que los quiero invitar a pensar es que tenemos que ser más reactivos y tenemos que tener la capacidad de que incluso si una entrada no nos ha estopeado, pero por ejemplo esta vela ya va camino, después de esta vela se avecina el stop que estaba un poco más arriba, lo que deberíamos tener la capacidad de hacer es cerrar allí la venta en pérdida, cerrarla. Y si son aún más hábiles y confiamos en nuestra técnica y nuestro check ya nos está hablando de compra, realizar una compra de esa vela. ¿Sí? Cerrar la venta en negativo, ahí estábamos por supuesto en negativo. No había todavía stop loss, incluso estoy logrando reducir la pérdida potencial que tenía estimada para ese trade, la estoy logrando reducir, pero de inmediato me estoy montando en compras. Miren lo que sucede después de la compra, miren cómo va esa operativa, pues puede ser fácilmente un 3-1 con un stop por acá en el pivot, así que la pérdida se había suplido notablemente y estaríamos por encima en ganancias respecto a esa pérdida que tuvimos, ¿ok? Entonces esto es algo que no logro hacer en inicios de semana y que vuelvo y lo digo y caramba, esto no solo me pasó con el esto me ha pasado en ocasiones anteriores, en semanas previas, en meses previos. Y yo decía, caramba, yo tengo que mejorar en esto. Ahí es donde me doy cuenta que un checklist no solo es para entrar, amigos. Un checklist no solo es para entrar. Un checklist también es para salir. Un checklist es para seguirlo haciendo y salir. Y, ¿por qué no replantearse y operar del sentido contrario? Lo que pasa es que tenemos un sesgo emocional hacia el trade, hacia el mercado, según la operativa que estemos realizando en un momento dado. Tenemos que desprendernos hábilmente de ese sesgo y sobre todo si tenemos ya una técnica y una técnica probada que nos funciona. Si la técnica nos puede advertir de una entrada y luego nos puede ella misma decirnos, mira, lo siento, pero ya te hablé hace un rato de que sí, pero ya te estoy diciendo que no, pero te lo estoy diciendo. Entonces, si tenemos esa técnica que nos habla, tenemos que ser nosotros hábiles usando la técnica. Muchas veces no es mala la técnica, es mala el uso de la técnica, ¿ok? Por lo que sea, por esos sesgos, esas emociones, esa psicología, ese ego, no, es que el mercado seguro se va a volver, no, ese miedo a la pérdida, no, yo confío que él aquí va a volver a darme un movimiento bajista. Entonces, ahí se mezclan esas situaciones, ¿sí? Emocionales, de psicología, de ego, de sesgo, de aferramiento a lo que creo va a pasar con el mercado y no me estoy fijando en lo que mi técnica me dice, en lo que la numérica, la técnica, las probabilidades ya me están dando en otro momento dado después de que aperture mi trade. Entonces, ojo con eso. A eso es que definitivamente se los digo, yo quiero como trader mejorar en eso y quiero invitarlos a ustedes también de que
Estoy casi seguro que a muchos les está llegando este mensaje. Si tú estás en esta situación, te invito a que hagas conciencia de esto, tomes este video de la mejor forma y lo veas de nuevo, en fin, y te empieces a proponer mejorar en este sentido. Es más, te voy a ayudar con una herramienta que he construido, una herramienta en Excel muy sencilla y te la voy a compartir. Esto para las personas que ya tienen el sistema de trading con alta probabilidad. Si tú no lo tienes aún y lo adquieres en un futuro, obviamente también te lo voy a obsequiar. Bien. Ahora, como he quedado con esta sensación de lo que pasó aquí y de que no fui reactivo, entonces quedé como con esa idea de que definitivamente tengo que mejorar en esto. Y luego sucede ya más al final de la semana algo con el oro que me dejó muy, muy, muy satisfecho. Y fue el hecho de que esta situación de inicio de semana la pude revertir porque hice mucha conciencia de ese punto débil que tenía que mejorar. Al mantener tanta conciencia de ese punto débil, mi próximo trade, que fue una compra en el oro, estuve con esa conciencia de que quería monitorearlo y que quería que el mercado me estuviera diciendo qué estaba pasando y entonces yo reaccionar y desapegarme si es que ya no veía condiciones favorables para el oro. Entonces me hice total conciencia de eso y fue justamente lo que pasó. Hice una compra en el oro y esa compra no tuvo desarrollo y al contrario luego desarrolla una venta y yo logro hacer ese switcheo, ¿ok? Vamos al ejemplo, no, al caso real. Esta es una compra que realizo en el oro por aquí. Acá el oro estaba dando condiciones de giro al alza, sin embargo, me estaba topando con la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Es algo que realmente estaba ignorando o que estaba como dejando pasar por alto en mi checklist. Por aquí entonces no ejecuté propiamente esta vela, pero ejecuté luego esta otra. Esta otra también ponía precios por encima de la vela de la Jimada. Aquí realmente había un triángulo. El order block comprador de ese momento vigente se encontraba por esta zona, si mal no estoy, así que tenía un order block vigente. Las condiciones del Madwell H1 eran buenas, las del H4 eran un poco, no eran tan nítidas como las quiero ver, hablaba de algo de alza, algo de baja, podría decir que era algo imparcial esa observación de H4, lo cual podría decir que también fue un error ignorar eso porque siempre quiero tener un buen mazo del H4. Entonces, allí pasaba algo, realmente no había esa configuración ideal. Y miren la presión que teníamos del marco superior de una tendencia todavía bajista, ¿ok? Bien, era muy lateral en cuanto a estructura de mercado, totalmente lateral en estructura de mercado. Yo realizo esta compra y cuando ya me voy a acostar, tipo 9 de la noche, que es mi horario, fui a ver las condiciones, ya habían pasado algunas horas, ya se daban velas como esta y no me gustaban, el Madwell empezaba a cambiar un poco y quedé con esa idea en mi cabeza, caramba, de pronto la sesión de Londres, yo vivo en Colombia, entonces cuando está Londres en pleno auge, pues le abrí aperturando, son la 1, 2 de la madrugada en Colombia, entonces yo estoy durmiendo. Sin embargo, me acosté con esa conciencia y como que queriendo de poderme dar cuenta si algo pasaba en Londres y por eso estuve muy atento del celular. Me logro despertar a eso de las 3 de la mañana, ver el celular y empiezo a ver esta vela, esta de aquí, quiero que la observes, esta vela de aquí ya estaba en formación, esta ya había cerrado y esta estaba en formación. Me vengo de inmediato del cuarto al estudio y esa vela que aún no había cerrado ya estaba empezando a pintar Ajimat intermitente. No se había confirmado, tengo que decirlo, no se había confirmado. Era intermitente y ya eran como las 3 y media, le quedaba todavía algo de rato a esta vela para su cierre. Sin embargo, ya el Maxwell H1 era totalmente bajista y la pendiente del Maxwell H4, que en su momento no era muy clara, me hablaba de algo de compra, algo de ventas, a este momento era una pendiente claramente bajista. El precio
yo también caigo más en cuenta de que definitivamente el mercado parecía estar reaccionando a esta tendencia superior. El mercado volvía a posarse por debajo de la zona de volumen. El AGIMA era intermitente y ya las condiciones del móvil no me acompañaban. Además, el mercado correlacionado, un euro dólar había hecho un bajo más bajo. Cuando en su momento yo compré el euro, él parecía que iba a intentar subir, pero no tuvo fuerza y terminó siendo un bajo más bajo. Lo mismo otros activos australianos, en fin. Entonces, a ese punto el mercado correlacionado ya me estaba diciendo que definitivamente el dólar seguía al alza. Por lo tanto, mi operativa de un oro tendría que ir más en favor de una venta, ¿vale? Entonces las condiciones iban cambiando. Además, yo ya tenía esa conciencia de que quería ser reactivo y que quería mejorar en esto y me empeñé en tomar una decisión en ese momento. Les confieso, sin tener una jimada aún confirmado, porque estaba en formación, pero viendo muchas otras cosas, como ya les dije, el Maxwell, ¿sí? La reacción, haciendo más conciencia de la reacción de la tendencia desde esta media móvil de 200 del mercado correlacionado, el rechazo de este punto de volumen me propuso hacer una venta. Hago la venta y quiero que la veas, cierro la compra, no sé si estás logrando ver aquí, espero que lo logres ver. Yo arrastro las operaciones desde el MetaTrader 4 en el historial, aquí está la compra, aquí está la venta, punto de cierre de la compra, esto es un negativo, esto es una pérdida, pero de inmediato aquí aperturo, aquí está la flechita de aperturo, esto también lo saqué del historial de la venta que realicé, aperturo esta venta y se desarrolla con muy buen tramo. No tenía un order block vigente en ese momento vendedor, sin embargo por otras condiciones me lancé y fíjense cómo salí de bien en esta operación. Mi stop loss de la compra estaba acá al pivot, entonces fíjense que mi compra de desarrollarse, de yo no tomar esta acción, soy estopeado. Yo hubiera sido estopeado. Aquí claramente se ve que hubiera alcanzado el pivot y hubiera sido estopeado. En cambio, reemplacé ese tramo de pérdida por ganancia e incluso aún más. Yo hice algunos cierres parciales por acá, pero miren, el cierre más extenso de la operación lo hice a este punto. Compara esta distancia en pips respecto de este movimiento y obviamente aproveché mucho más el movimiento vendedor que el recorte que le hice yo a esas compras en pérdidas, ¿ok? Aquí fui reactivo y esto es algo que me he empeñado sinceramente en mejorar en adelante como trader. Quiero mejorar en esto como trader, quiero hacer mucha conciencia, quiero salirme de un sesgo, quiero ser reactivo, no quiero descuidar mis operaciones, quiero estarlas monitoreando para ver si las condiciones están cambiando y reaccionar. En ese orden de ideas, amigos, les voy a dar una noticia bien interesante, es que construí una herramienta muy sencilla en Excel y se las voy a compartir. Creo que nos puede ser útil si mantenemos esa disciplina de usarla. Se las voy a enseñar y la voy a compartir en el grupo privado de Telegram para las personas que ya tienen mi sistema de trading con alta probabilidad. Básicamente se trata de una herramienta en Excel que lo que busca es que tú tengas un checklist tanto para aperturar una entrada como para seguirla monitoreando a través de las horas, ¿ok? Entonces no solo es para monitorear a futuro tu trade, sino para que incluso eso que tú tienes en tu mente y que tú estás haciendo ese check en tu mente, realmente lo documentes e incluso le pongas valores, ¿vale? Vamos entonces a ello. Me tiene bastante contento compartir esto. Fíjense, este es un el checklist que he realizado. Y mira, aquí yo estoy colocando unos criterios de acuerdo a lo que es el sistema TAB, la experiencia, y colocando un peso que me reúna, pues obviamente un 100%. Y te preguntarás, Marlon, ¿y por qué le quieres dar 15% a tal criterio, 10% a tal criterio, 15% a tal otro? Es mi experiencia, es lo que yo creo, es lo que en este momento he considerado. Yo mismo, incluso el día de mañana, probablemente diga, ve, yo quiero como ajustar esto porque es que he notado que parece ser que tiene más peso X cosa o Y,
pero ya con la experiencia de ya algunos años puedo decirte que este fue una configuración que consideré es la que yo, digamos, sin en el pasado haber tenido algo así, numérico, donde yo busco convertir la subjetividad en objetividad sin tener eso, sino que estaba más a mí, aquí con mi experiencia, ya lo quiero tener aquí hasta escrito, numérico, y que logre hacer ese switcheo de la subjetividad, ¿sí? Una subjetividad que en todo caso puede ser una subjetividad, una subjetividad con experiencia, pero en todo caso ya no quiero incluso hacer esa subjetividad con experiencia, sino que hasta esa subjetividad la pueda yo traducir en algo así como, yo ingeniero que soy, me gusta esto, estoy muy contento con esto, es algo preciso, numérico, y que me invita, me motiva a estarlo usando, ¿sí? No como que llegar a la pantalla y tener ese sesgo emocional, sino que si yo veo y hago uso de esto, pues es el mercado dándome sus cifras y los números bofeteándome y diciéndome, Marlon, ¿qué haces ahí? O sea, replantéate, ¿vale? Eso es lo que quiero con esta herramienta y cambiar esa mentalidad de como que tener algo que me ayude realmente a salirme de un sesgo emocional y reaccionar. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que he hecho aquí es colocar unos criterios de entrada que esto va a ser familiar para las personas que tienen el sistema de trading con alta probabilidad. Cuando les digo triángulo, saben a qué se refieren, bien sea una operativa para un giro o para una continuación. Vieron cómo ese USCAT daba un patrón de giro bajista en triángulo y luego uno alcista. Por eso el triángulo lo puedes ejecutar en continuaciones. Entonces, triángulo es un criterio, favorabilidad de la tendencia superior. Aquí podemos ver cosas como el Madwell en diario, pero una muy sencilla, simplemente es tu entrada de gatillo de H1, recuerda cómo está respecto de esa tendencia superior en H4. ¿Qué dice tu media móvil de 200 periodos de H4? ¿Te favorece, no te favorece? ¿Estás yendo contra tendencia, pero entonces está bien distante? En fin, aquí tienes que analizar muy bien la estructura superior del marco de gatillo, que ya sabes, para H1, la idea es H4. Pero no me estoy refiriendo al Maxwell en este criterio, me estoy refiriendo principalmente a la estructura tendencial, ¿sí? A la estructura, traza una directriz que te dice H4, de nuevo, cómo está esa media móvil de 50 periodos en H4, o en otras palabras, la de 200 en H1. Si es claramente alcista, pues tu favorabilidad todavía es la tendencia superior en ese caso es de una compra. Mire, yo hice una retrospectiva porque yo no tenía la herramienta en inicios de semana, esto apenas se me ocurrió al final de esta semana. Yo no tenía la herramienta en inicios de semana, sino que quise hacer una retrospectiva y si hubiese tenido la herramienta, ¿cómo hubiera sido mi configuración de este checklist al momento que realicé esa venta fallida de USCAT? Haciendo esa retrospectiva, este fue el escenario que yo me encontré. Pero sigamos viendo, ya antes de ver los valores, sigamos viendo los criterios. El tercero es el order block más reciente que tengas en el marco de H1. El cruce de medias 10 a 50, el Madwell H1 que ya sabemos debería haber estado bajo cero para esa venta de USCAT. La pendiente del Madwell estaba en favor de ¿qué? De ventas. La estructura del mercado ciertamente era alcista. Estructura de mercado lo quiero diferenciar un poco de lo que es la favorabilidad de la tendencia superior. ¿Por qué? Porque puede haber una estructura de retroceso que logre presentarme buenas condiciones como estructura en esa zona donde opero. Por ejemplo, que se dé un breakout de una directriz, ¿sí? Que se rompa un piso, que se rompa un rango. Y me invita a pensar de que, por ejemplo, incluso un retroceso podría tener sentido. Pero fíjense que al momento de yo evaluar tenía todavía una estructura compradora. Ahora te lo quiero enseñar. El mercado correlacionado en ese momento no era muy claro. Y yo lo puedo catalogar como neutral. Si es que definitivamente hay algo que no me invita a estar mucho en favor de una compra o de una venta, entonces yo lo puedo catalogar aquí en mi checklist como neutral. ¿Cuáles son los posibles valores así? Ahora sí lo veamos. Pues los valores simplemente son compras, ventas, neutral. La herramienta entonces te va a servir para que tú al momento de aperturar la entrada
la valides y trates de tener algo numérico, algo más tangible de aquello que tú crees o que está pasando con el mercado y que entonces esos criterios que tú tienes pues los puedas validar puntualmente. Yo hice una retrospectiva y creo que este es el escenario más cercano que yo tenía en ese momento cuando planteé esa venta de Luzcat. Yo tenía un triángulo vendedor, ya te lo enseñé acá, voy a volver aquí a Luzcat. Yo tenía un triángulo vendedor, sí. Entonces, digamos, si yo voy a tomar un setup, también uso el checklist para valorar mi setup y tomar entonces una decisión más objetiva, menos subjetiva, más numérica, ¿ok? Más estadística, más probabilística. Bien, favorabilidad de la tendencia superior era claramente alcista. Aquí la estructura del mercado todavía era alcista. Esa media móvil de 200 periodos iba al alza, ¿ok? El order block más reciente en ese momento, había que decirlo, era de ventas. Él aquí seguramente no lo estoy viendo porque él se va replanteando, ¿sí? Además lo desvirtúa este movimiento. Ya saben que ese indicador se puede desvirtuar, en este caso se desvirtuaba, creo que estaba por aquí. Seguramente estaría aquí viendo, aquí hay un order block, seguramente esta vela lo rompía, pero por acá ya lo desvirtúa y entonces por lo tanto en este momento no tengo ya, la herramienta no me lo enseña como tal, pero de hecho lo recuerdo y estaba. Entonces hay que decir que tenía order block, tenía el cruce de medias, no se dio el cruce de medias exactamente a la vela del triángulo, pero yo me quedé aguantando el cruce y por aquí ya realicé la venta cuando ya se daba el cruce. Así que hay que decir que también tenía el cruce. El Maxwell lo tenía bajo cero, la pendiente del Maxwell era vendedora, la estructura del mercado era compradora. ¿A qué me refiero con estructura? Esa estructura más del H1 independiente de las estructuras superiores, porque puede darse una mini estructura del marco operativo, independiente de que sea solo un retroceso respecto de marcos superiores. Por eso separo este de este. Ahora, tú a tu propio juicio, a tu propio criterio, puedes coger este Excel, amigo, y cambiarlo. No, ese criterio no me gustó, sí me gustó, lo voy a quitar, le voy a quitar peso, en fin. Pero ¿a qué me refiero con estructura de mercado en H1? Y es que yo quiero ver, realmente, aquí había una posible directriz que se rompía, pero fíjense cómo aquí yo tenía una zona de soporte que eran unos altos previos, donde el mercado probablemente lo que estaba haciendo era testear esto. Yo no tenía cambios a nivel de volumen. Fíjense que yo no tenía POCs de volumen que me invitaran a pensar en un giro a nivel de estructura. Entonces, esa mini estructura de H1 no era claramente vendedora, era más bien todavía compradora. Estructura de mercado, ojo. Insisto, estos criterios tú los puedes ajustar, quitar, poner. Los pesos los puedes ajustar, subirle, bajarle. Esta es mi versión actual e incluso para mí como tal puede estar sujeta a mi propia revisión y mi propio ajuste en un futuro, ¿vale? Esto te lo voy a entregar así tal cual como está y tú puedes hacerle los ajustes que desees. Si consideras algo que todavía lo ves como muy subjetivo allí, sí, puede ser, lo ajustas, lo quitas, en fin. El mercado correlacionado era bastante neutral cuando yo realicé la operación, no era muy claro. Díganme si no las personas que se han especializado en el dólar, y es que hay momentos en el que el mercado correlacionado es sumamente claro. Uno se pone a ver el mercado de los que deberían estar bajistas y lo muestran claramente, los que deberían estar alcistas respecto del dólar lo muestran claramente. Hay momentos en los que no están así. Es cuando ese mercado está buscando liquidez, cada activo está como buscando su zona y luego llega una noticia y ¡pum! Entonces como que todo se pone ya en un sentido, en fin. Entonces, en ese momento era neutral. Si yo tuviese la herramienta en ese momento, este hubiera sido mi checklist. Este hubiera sido mi checklist de ese momento. Un 65% en favorabilidad de ventas, un 25% en favorabilidad de compras y un 10% en favorabilidad neutral. Fíjense lo bonito de esto me emociona en verdad compartirlo. O sea, estás empezando a aterrizar tu trade y te estás encargando además de sí o sí hacer el checklist. No dejarlo aquí como en tu mente y que de repente se te escape a uno. Aquí la herramienta te lo está diciendo, a ver, valídame, pues, colócame el valor que es. Y no lo estás dejando aquí sujeto a la emoción, al que yo veo el Maxwell tal y se me olvidó ver si había un order block, ver si había no sé qué, revisar la estructura de mercado, repasar el mercado correlacionado.
Todo eso a veces cuando hacemos una entrada, si no tenemos una herramienta así, se nos pueden escapar cosas, ¿sí? Las podemos ignorar. Aquí escrito, tú vas y lo valoras. Bueno, a ver cómo voy a entrar. Esto me pregunta tal cosa, vas y lo valoras. Esto me pregunta tal otra, vas y miras el gráfico y lo valoras. Esto me pregunta más, vas al gráfico y lo valoras. ¿Me entiendes el punto? Te aseguras de que sí o sí vas a hacer el checklist. Y muy tonto si no lo hicieras, ¿no? Es que aquí te lo estoy diciendo, o sea, chequéalo. Bien, entonces la herramienta te ayuda para que valides la probabilidad de tu entrada al momento de que vas a plantear ese setup. Una vez lo valoras, ves estos valores, esto ya no lo tocas más. Allí tú decides si entrar o no. Y hay algo bien interesante aquí. Yo entré en teoría, digamos que esto hubieran sido todo lo que en verdad estaba en ese momento cuando realicé la venta, un 65%, al menos para lo que son mis criterios y mis pesos en este momento, un 65% en favor de las ventas, un 25% en favor de compras. No es un porcentaje que me guste. O sea, así sin yo decir, esta es mi primera experiencia con la herramienta, estoy empezando a experimentar. Y yo decía, caramba, yo me siento satisfecho operando una entrada con un 65%. Piénsenlo ustedes. Yo ahora digo, tal vez no. Yo quiero buscar un 75, un 80% en adelante. Es lo que me hace sentido, ¿cierto? Es lo que hace sentido. En ese momento ciertamente podría decir que este era el estado de ese momento. Horas después, o mejor, cuando ya se da, yo quise hacer una retrospectiva también al momento de tener esta vela de aquí. Esta vela cuando aún no había sido estopeado, mi stop loss estaba por aquí, pero el mercado ya iba camino a él. Al hacer esta vela, yo decía, bueno, voy a hacer la retrospectiva de si yo tuviese la herramienta y la disciplina de usarla y hacer el monitoreo, ¿qué hubiera pasado cuando estoy en esta vela? Incluso ya cuando estaba en esta vela había un cambio en el Excel. Cuando ya había en esta vela, la media móvil ya había cambiado. Pero cuando se daba esta vela, quiero que hagamos el ejercicio. Así es que debes usar el Excel. Van pasando las horas y tú dices, caramba, esa vela ya me da un triángulo comprador con velas posteriores. No es un triángulo perfecto, o sea, no la vela de Ajimat, pero velas posteriores causan el triángulo. En este momento que no he sido estopeado y estoy en negativo, ya tengo un triángulo comprador. La favorabilidad de la operativa siempre fue de compras, del marco superior, incluso cuando hice la venta. Aquí sigue siendo compras. El order block, hay que decirlo, era de ventas, que luego se desvirtúa. No había un order block comprador. En ese momento lo que estaba pintado en pantalla aún era un order block vendedor. Entonces hay que ser aquí bien juicioso con la herramienta, era vendedor. Que luego lo borra, sí, porque ya se va y crea altos más altos, en fin. El cruce de media ya había sido comprado, ya había cambiado a compras, porque fíjense, muy rápido se desvirtúa el cruce vendedor y pasa a ser un cruce comprador, ¿vale? Entonces yo ya tengo un cruce comprador. El Maxwell H1 era comprador. El Maxwell H4 era neutral. Son cosas que yo recuerdo porque yo lo vi, pero yo estaba aferrado a esa operativa y yo no tenía algo así como para que me diera esa bofeteada ni esa conciencia que ya es la que quiero tomar de que definitivamente hay que ver lo que el mercado te dice, el cambio de probabilidades y reaccionar. El Maxwell era muy plano, entonces lo puedo considerar neutral cuando no es como muy plano o cuando tiene unas idas y vueltas en las que no son muy claro. Yo puedo decir aquí, no es claro, no lo veo ni muy hacia un bando ni muy hacia el otro. Lo mismo cuando tengas un Maxwell H1 que tiene, por ejemplo, una zona por encima del punto cero, otro tanto del Maxwell H1 por debajo del punto cero. Lo ideal es que si vas a hacer una venta, todo el Maxwell H1 esté bajo la línea de cero. Si vas a hacer una compra, todo el Maxwell H1 esté por encima. Si ves tramos por encima, por debajo, por encima, yo ahí diría, yo calificaría ese ítem del Maxwell H1 como neutral, ¿vale? No era neutral, ya para el momento de esa vela ya era comprador, pero el Maxwell H4 sí era muy plano. En la estructura de mercado era compradora, lo que te mostré ahorita, no habían roturas claras, no había, a nivel del propio H1, de su propia estructura, yo no veía algo claro que me invitara a la venta. Entonces fue un error incluso desde la venta. Acá se conservaba la estructura compradora, lo dejo en compras.
Y el mercado correlacionado me gritaba que el dólar seguía al alza. Como les digo, ese euro creaba un bajo más bajo, en fin. Entonces fíjense que a ese momento de esa vela con la que yo pude haber reaccionado, tenía una probabilidad de compras del 75%, más alta incluso que con la probabilidad con la cual yo había entrado en ventas. ¿Se fijan? Entonces aquí yo puedo cerrar esa venta y tal vez no sentirme muy cómodo aún con la compra. Eso también puede pasar. Tú puedes decir, bueno, voy a cerrar la venta y voy a esperar de que mis probabilidades de compra aumenten a un 80, un 85%. Válido. En este escenario, también puedes tomar la decisión, cierro la venta y abro la compra. ¿Okay? Todo esto es análisis retrospectivo porque realmente nada de esto pasó. Yo no tenía el check para la apertura y no tenía eso que ahora quiero hacer con rigor y es usar esta herramienta y monitorear mi operación y reaccionar. Simplemente fue un análisis retrospectivo de ese USCAD. Lo que pudo haber pasado si yo opero esa compra, mírense, esto me invitaba a comprar, habría tenido una reducción de SL, de pérdida, y habría tenido un trade, una belleza al alza. ¿Okay? Ahora analicemos lo que fue el oro. ¿Listo? Hagamos el mismo ejercicio con el oro, que fue aquel que, recuerden, ya con mayor conciencia y con eso que yo sabía que es una debilidad mía en el trading, la quería mejorar. Ese oro realmente es el que me dice, caramba, esto funciona y esto lo tengo que mejorar. Luego me levanto muy contento ese viernes después de que el trade ya se estaba desarrollando en ventas, habiendo cerrado esa compra en negativo, empiezo a construir la herramienta y esto lo construí. Un segundo que me está timbrando esto, lo apago. Me disculpan, bueno. Entonces, hagamos el análisis retrospectivo de lo que fue la venta. De nuevo, insisto, no tenía la herramienta, pero quise hacer el análisis y decir, bueno, yo en realidad cómo estaba si hubiese estado usando la herramienta, tanto para el setup como para monitoreo posterior. Para el momento del setup de ese oro, yo tenía un triángulo comprador. Veamos, este era el oro. Y en efecto, aquí había un triángulo comprador. Había un triángulo comprador. Aquí habían precios por encima de este. Había un triángulo comprador. Hay que decirlo, había un triángulo de compras. La favorabilidad de la tendencia superior. Fíjense que claramente esa media móvil de 200 periodos actuaba muy bien de resistencia. El mercado venía siendo bajista y aquí venía siendo una estructura tal vez de simplemente una redistribución para crear un bajo más bajo. Ahora no hablemos de lo que va a pasar ahorita. No lo sé, esto ya puede volver a la alza, no lo sé. Al menos en esta situación estoy hablando de este tramo independiente de lo que pase de ahora en adelante, ¿vale? Order block más reciente, había que decir que sí era comprador, porque era un order block que se encontraba por acá en esta zona de compras. Fíjense que este de venta solo viene a quebrar por aquí. Entonces hay que decirlo, al momento de mi compra sí había un order block comprador. El cruce de media móvil de días a las 50 en efecto era comprador. Aquí fíjense que estaba el cruce. Eso me favorecía en ese momento. El Maxwell era sobre cero y sí recuerdo definitivamente que aquí también, al igual que en el USCAD, fui menos exigente también con el Maxwell H4, porque el Maxwell H4 era como muy lateral, ¿vale? Hacía ondas de ida y vuelta y no era una pendiente clara alcista, que es lo que definitivamente quiero encontrar. Fíjate que cuando ya tienes una herramienta, como que haces más juicio de la calificación que le vas a dar a ese indicador. Sabes que al poner aquí algo, eso te va a restar o sumar en las probabilidades, entonces te vuelve más crítico a la hora de evaluar ese criterio, ¿entiendes? Te vuelve más crítico a la hora, quizás si no lo tiene la herramienta, te deja llevar por un sesgo y dices, ese Maxwell yo lo veo como con un tramito alcista, aunque por acá como que ya no se ve tan alcista, pero voy a considerar que sí, que es alcista. ¿Por qué? Porque la emoción se la estás colocando a tu trade y a ese sentido que le quieres dar al mercado. Y no estás siendo lo suficientemente objetivo para colocar lo que realmente dice. Si es neutral, punto. Si no lo estás viendo, tú aquí con la herramienta probablemente seas más juicioso y decir,
no es tan pendiente, es como así, pero baja, entonces, o sea, siendo juicioso yo iría a colocarle en neutral. ¿Ven lo interesante de esto? Entonces yo aquí vengo, estoy haciendo ese juicio que debía haber hecho teniendo la herramienta en ese momento, el Maxwell H4, y lo estoy colocando porque lo recuerdo, porque tengo una memoria visual y yo recuerdo cómo estaba ese Maxwell. No era un Maxwell 100%, digamos, como lo quiero ver alcista, era más neutral. La estructura de mercado era muy plana, no había claro, no había una rotura, si se fijan, había más bien un rango, ¿sí? Era un rango muy sin claridad, caramba, ya no me quiere abrir esto aquí. A ver, esperemos un tanto a ver si nos abren. La estructura de mercado era de rango, no era muy clara la estructura, no se veían break o retroceso, en fin, entonces lo marco como neutral. El mercado correlacionado me invitaba a comprar, sí, parecía que el euro empezaba a tener algo de reacción en ese momento, entonces la inmediatez del mercado correlacionado como que sí me invitaba a comprar, pero luego nos dimos cuenta que todo fueron meros retrocesos que no tuvieron frutos en ninguno de esos activos. Pero miren lo que sucede. Luego, cuando yo me levanté a las 3 de la mañana y evalué la operación, esta hubiera sido la retrospectiva si yo hubiera tenido la herramienta. Recuerden que yo traía la conciencia y que quería mejorar en esto y lo hago y lo resulto haciendo bien. Cierro la compra y hago la venta. En todo caso, quise hacer la retrospectiva numérica. ¿Cuál hubiera sido? El triángulo aún era comprador. Aquí está. El triángulo aún era comprador. Parece que se me ha frisado. No, ya. El triángulo aún era comprador. Entonces hay que ser objetivo allí. El triángulo seguía siendo comprador. Pero ojo con esto. El triángulo era comprador. Pero recuerden que en ese instante yo estaba viendo en formación un ajimal contrario que de cerrarse ya probablemente me iba a cerrar un triángulo, pero en este caso ya bajista. Pero quiero ser bien objetivo con la herramienta y decir que realmente era comprador, ¿vale? Las ventas daban una favorabilidad de tendencia, la favorabilidad de tendencia superior apuntaba a ventas. Ya sabemos que la tendencia era bajista, que esa media móvil de 200 periodos me estaba actuando de resistencia. El order block seguía siendo vigente comprador, pero esto sí que me advirtió bastante y es que el cruce de media ya empezaba a ser de nuevo bajista. Miren, por acá ya se estaba dando cruce, cuando yo realizo la venta ya se estaba dando cruce ahora a la baja de la media móvil de 10 con la de 50. Posteriormente el Maxwell H1 bajo cero, que miren que incluso yo le tengo algo de peso adicional, esto me gusta bastante, ya era totalmente vendedor, estaba bajo cero. Y el Maxwell, que en su momento cuando compré era algo neutral, ahora me reflejaba más una estructura de pendiente bajista. Entonces, ventas. La estructura de mercado era neutral también, al igual que en la compra, porque seguía metida en ese rango, entonces realmente ahí yo no puedo tener un juicio muy claro de lo que es estructura de mercado, acción del precio, y lo considero neutral. El mercado correlacionado ya me hablaba de ventas porque eso que en su momento el euro me invitaba a comprar, la libra, ya en ese momento, cuando aún no caía el euro hizo un bajo más bajo. La libra, el australiano, otros amigos, Euskadi iba para arriba, entonces ya el mercado correlacionado me hablaba de ventas. Entonces yo aquí hubiera colocado juiciosamente ventas. Fíjense que la torta hubiera cambiado entonces a ese momento, cuando yo gatillé en realidad el cambio, si hubiera tenido la herramienta, la favorabilidad hubiera sido esta. Aquí de nuevo, el criterio realmente no tenía una favorabilidad muy alta respecto de la venta, ¿sí? Yo me anticipé un poco, digamos, por la experiencia, por lo que veía en el Maxwell y tal vez veía también ese Ajimat ya intermitente. Entonces, digamos que a ciencia cierta, si hubiéramos sido juiciosos, todavía no debería haber ejecutado la venta. Yo la realicé porque le estoy contando la realidad de lo que pasó. Pero supón que tú aguantas un poco, al menos la confirmación de ese Ajimat. Quiero que analices lo que pasaría aquí. Si tú aguantas ya el cierre, porque recuerda que yo no tenía esto confirmado, el Ajimat era intermitente.
Entonces, por eso ahorita yo todavía no tengo marcado ese triángulo como bajista. Pero sí, unos minutos después, se cierra esa vela y se confirma el Agilmat. Supongo que no, tú no haces la venta aquí donde la hice yo, pero la haces al cierre, la haces acá. Porque cuando cierra esa venta yo ya debo cambiar este criterio y lo debo pasar de triángulo comprador a triángulo vendedor. Y mira las cifras que tienes en ese momento. 80, 10, 10. Aquí había ya un grito del mercado diciéndote hay que replantearse. Hay que cerrar la compra. Es más, hay que vender. Si eres así de reactivo como a lo que debemos llegar, hay que vender. Entonces, yo me anticipo un poco, sí, pero digamos que ya busco también ser más disciplinado en esto. Digamos que por la experiencia, por lo que vi en el Madwell y porque estaba intermitente y el Madwell ya me invitaba a la venta, me anticipo. Pero digamos que siendo riguroso con la técnica, la entrada oficial aquí, la entrada oficial al cierre de la vela, no hubiera sido estopeado con la pérdida total, había reducido en algo la pérdida, porque por aquí estaría el stop loss y habrías tenido un tramo ganador hacia lo que era un recorrido hacia SL, hubiera sido tramo ganador y fíjense que hubieras tenido incluso más movimiento bajista aún. Entonces fíjense aquí un clarísimo ejemplo de cuán bien resulta monitorear tu operación, reaccionar y resulta también interesante apoyarse en una herramienta como la que te voy a obsequiar. Hazle los ajustes que consideres, pero creo que hay algo aquí entre manos que me tiene bastante motivado y espero que a ti también te guste. Así que, colegas del sistema de trading con alta probabilidad, los invito a que empiecen a trabajar con conciencia en mejorar este aspecto porque sé, si lo sigue siendo doloroso para mí que tengo ya experiencia, que tengo ya cuentas fondeadas, pues todavía puede ser aún más doloroso para personas que no tengan experiencia. Si tú también, al igual que en mi caso, tienes experiencia, probablemente creo que te puede haber pasado o puedes estar ante la posibilidad de mejorar en este aspecto. La herramienta lo que debes hacer es que al cabo de las horas la sigues actualizando. Pueden darse escenarios en los que incluso la probabilidad aumente. Tú puedes haber configurado un setup con un 80-20 de probabilidad, ¿sí? Porque te faltó algo. Y luego horas después ya veas un 90-10 y caramba, digas, uff, esto está súper bonito. Mi checklist a esta hora de monitoreo, en vez de disminuir, ha aumentado, ¿vale? Entonces, es algo para que debes actualizar. Simplemente configura tus valores iniciales de setup. Trata de entrar con un setup que esté por lo menos por encima de un 70 o mejor de un 75%. Trata de configurar una entrada que esté por lo menos por encima de un 75%. Es mi sugerencia. También lo dejo a tu propio criterio. Y en adelante esto lo dejas quieto. Las columnas miren, al momento del setup lo dejas quieto. Y luego en estado actual son 1 hora después, 2 horas después, 4 horas después. Antes de acostarte, caramba, antes de acostarte. Londres puede llegar y venir y cambiarte todo, sobre todo para nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, que podemos tener un setup abierto, llega a Londres y nos voltea todo. Antes de acostarte, ¿cómo está todo? Caramba, no, todo va bien. Uy, esto empezó a reducir respecto de mi setup. Ojo, ¿vale? Entonces, así es que vas a utilizar la herramienta. Vas a estar cambiando con cierta frecuencia estas condiciones del estado actual y de acuerdo a los valores vas a tomar acción, y recuerda que el checklist no lo vas a usar solo para monitorear, mira cuán bien resulta usarlo incluso para entrar al setup, para que no se nos escape nada en ese checklist y para que haya una numérica allí muy objetiva que nos diga, Marlon, ¿será que sí es suficiente todo eso que estás validando para esa entrada? Mira, hay un 60% nomás de probabilidad, ¿será que te está bien para ti eso? ¿Te fijas? La herramienta te puede ayudar a ser más exigente y más cuidadoso con ese checklist que tú tengas. Insisto, haz los ajustes que tú quieras, ten cuidado de la formulación porque si empiezas a quitar aquí y acá, pues esto se te va a dañar y tienes que arreglarlo. Primero estudia cómo está la formulación para que sepas cómo es que haciendo cambios aquí, pues esto no se te vaya a desconfigurar. Muy bien,
Amigos del sistema TAP, esto se los dejo entonces en el grupo de Telegram. Déjenme allí sus comentarios, hagamos debate, empecemos a usar, debatamos un poco sobre esto, sus comentarios, posibilidades de mejora y usémoslo y compartamos hipótesis de acuerdo a esto, en fin. Así que los invito a que hagamos esa sinergia y uso entonces de esta herramienta, y más que la herramienta es en sí de este proceso de monitorear tus operaciones, reaccionar y también validar muy bien tu check al momento de entrar. Bien. Bueno, ahora sí, una noticia, ya con esto termino, pues las buenas noticias para las personas que tienen el sistema de trading con alta probabilidad esta implementación, que creo que es algo que nos puede servir. Y ahora noticias para quien no tiene aún mi academia. Recientemente me han estado pidiendo, Marlon, hace rato no sacas una promoción, y hoy quiero anunciar una promoción que tengo, y es la siguiente. De hecho, no había hecho promociones este año y por eso pues creo que me cayó bien ese mensaje de un par de personas que necesitan un poco de apoyo ahí económico por su situación actual. Entonces creo que es algo que voy a hacer más bien masivamente, porque hace rato no lo hago. Se trata de promoción. Antes de promoción te comento, si apenas estás empezando en el trading, no pases por mis cursos pagos todavía, no pases. Primero pasa por el curso gratuito, un curso de iniciación, de introducción, que es clave antes de pasar a los cursos profesionales, los cursos pago como tal. Una vez ya haces el curso gratuito, viene un curso profesional, que es un curso de análisis de mercado, estructura de mercado, método de Wyckoff, análisis de volumen. Y una vez terminas este curso ya pasas al sistema más avanzado, que es el sistema de gatillo, aquel de los cuadros amarillos, aquel del famoso Maxwell que está allí en el Excel. Allí te enseño a utilizar todo ello. Este ya es más para gatillar, para entrar al mercado como tal. Entonces, esta es la ruta académica. Estos dos son los cursos pagos y sobre ellos es que procedo a darte el anuncio de promoción. Cada uno de estos cursos tiene un costo de $99. $99 y ya es un costo reducido, es una promoción constante porque son cursos valorados en $200. Pero yo mantengo una promoción constante del 50% sobre ellos, o sea que estos cursos realmente cuestan $99 cada uno, acceso de por vida. Pero sobre ese ya reducir, esa promoción constante, te voy a dar un 50% más. ¿A qué me refiero? Si vas aquí, por ejemplo, a curso profesional, el costo que ya mantiene una promoción constante, el curso realmente está valorado en $200, cuesta $99, te lo voy a dejar en la mitad, 48,5. Picarías acá para comprarlo y aquí donde dice cupón de descuento, lo único que tienes que hacer es colocar cupón 50, ojo, cupón 50 y decirle aplicar, ¿ok? Y se va a aplicar una promoción del 50%. Aquí se está traduciendo a pesos colombianos, pero vale $99, la mitad de $99, un poco menos de $50 te va a costar este curso de acceso de por vida, que es el curso de estructura de mercado. La promoción va hasta el viernes 7 de octubre. La promoción aplica tanto para ese curso de nivel intermedio avanzado como para el sistema más avanzado, que es el sistema TAP. Ya sabes que te acabo de explicar cuál es la ruta académica. La ruta académica entonces tiene el curso profesional que te acabo de mostrar cómo sacas ese cupón del 50%. Solo escribes cupón 50. Una vez haces este curso vienes al sistema TAP. Podrías aprovechar la promoción y comprar los dos de una vez, pero los estudias en secuencia. Primero estudias el curso profesional y luego el sistema TAP. Cuando adquieres el curso, te llegan unas credenciales de manera automática de la plataforma Hotmart, que es donde tengo posteado el curso. Te llegan las credenciales, tienes el acceso a tu propio ritmo muy ordenado, todos los videos, en fin. Lo mismo para el sistema TAP. Si quieres, compra los dos de una vez para que aproveches la promoción. Como te llegan credenciales de ambos, pues de momento vas utilizando los del curso profesional y una vez termines este curso pasas a usar el otro curso como tal, a ocupar el otro curso. En el sistema TAP vas a hacer exactamente lo mismo. Este ya es más avanzado, incluso si tú crees que ya tienes una escuela bastante importante de lo que es estructura de mercado, análisis, en fin, y te hace falta gatillar, puede ser que no quieras comprar mi curso profesional, está bien,
y podrías entonces solo considerar lo que es el sistema ya de gatillo como tal. Y aquí haces exactamente lo mismo, aprovecha la promoción, constantemente está ya reducido a $99, pero puedes venir acá y reducirlo aún más con esa promoción que estoy lanzando. Cambias aquí cupón de 50, cupón 50, aplicar, y ahí también tendrás aplicado nuestro descuento hasta el 7 de octubre. Muy bien, amigos, si te gustó este video, por favor regálame un like. Déjame tus comentarios y sobre todo, colegas del sistema TAP, por favor, hagamos conciencia de esto, revisa si es algo en lo que tienes que mejorar. Yo hice total conciencia y si es algo que me he propuesto mejorar en adelante, es esto, ¿ok? Ser más cuidadoso con, uno, la entrada, validarla bien, un checklist bien preciso, numérico, objetivo, que no se me escape nada, que todo lo valide, ver la numérica, ser bien crítico y decir, bueno, realmente sí debería entrar o no en este trade. Ok, y si entré, porque tengo una buena estadística, tener la disciplina de ir monitoreando la operación con el paso del tiempo y entonces tomar decisiones. Sigo en el trade, no sigo en el trade, lo cierro y capaz que incluso me cambio de bando y pongo la operativa contraria, ¿vale? Entonces, hagamos uso de esto y espero sus comentarios, retroalimentación, son todos bienvenidos. Ya puse unos criterios ahí, unos valores, ajustenlo como quieran y cualquier idea adicional que consideren, pues la vamos compartiendo ahí en ese grupo privado de Telegram. Muy bien, espero les haya agradado este video. Ya les he dicho, por favor, regálenme su like. Nos vemos en un próximo video y que tengamos una excelente semana de trading. Hasta pronto.